Bienvenido a este nuevo video en la temática de vectores en el plano, perteneciente al contenido de matemática de segundo año. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio modelo que fue utilizado en una evaluación en ejercicio del taller grupal de 3 estudiantes. Tenemos dos preguntas. La primera de ellas dice, construye el vector E con las coordenadas 2, menos 4 y f menos 5,3. Luego determinar lo siguiente, es decir, nos están dando las coordenadas de un punto y de otro punto. Y vamos a construir, primero construimos el vector y luego vamos a determinar estos literales de la A hasta la E. La segunda pregunta nos pide dibujar el vector EF, o sea, el que ya hemos dibujado en esta parte, lo vamos a utilizar en la segunda también. Dibujamos el vector EF y el vector AB con las coordenadas A, 2,4 y B, 5,2. Estas son las coordenadas de los puntos del vector AB. Una vez que hayamos dibujado los dos vectores, vamos a hacer esto. Luego realice el dibujo de la suma de los vectores y la diferencia de los vectores. Vamos a ello entonces. Para proceder a construir el vector, vamos a utilizar un software para graficarlo. Para ello vamos a recurrir a Google y vamos a buscar lo siguiente. GeoGebra Classic. Ahí está, GeoGebra Classic. Y aquí está, GeoGebra Clásico. Verificamos que la dirección sea www.geogebra.org Classic. Y elegimos este link. Esperamos un momento que se instale. Y vamos a estar utilizando un graficador o una plataforma de geometría directamente en online, o sea, en línea. El GeoGebra también podemos clicar así GeoGebra en Google y podemos ver que aparece también una versión para descargar. Descargar e instalar gratis en la computadora. Podemos buscar también GeoGebra Clásico en las aplicaciones para celulares, bien sea para Android con Google Play o bien sea en la Play Store para iPhone. Se llama igual, GeoGebra Clásico. Ok, en el caso de la computadora nos va a presentar esta interfaz, esta pantalla. En el lado izquierdo, aquí donde dice entrada, ahí vamos a escribir el punto y las coordenadas de ese punto. Vamos a ver. El ejercicio nos dice que hay un punto llamado E y que las coordenadas son 2 con menos 4. El punto 2 es el valor de la X y el valor menos 4 es el valor de la coordenada Y. Entonces yo voy a tomar esto de acá y voy a copiar. Me voy a la plataforma. En entrada voy a pegar. Ahí dice E2 con menos 4. Pisamos Enter. Y aquí aparece el punto dibujado. El punto 2 está, el punto E, perdón, está en la coordenada 2 del eje X y la coordenada menos 4 en el eje Y. Vamos a hacer lo mismo con el segundo punto. Voy acá. Lo copio y pego aquí control V. Ahí está el punto. Presiono Enter para que la plataforma de GeoGebra le coloque la identificación al punto. El punto F, el punto E. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es trazar el vector. Vamos a trazar el vector. Como en el ejercicio nos dice, construye vector E y F,
Estos son el vector que comienza en E y termina en F. O sea que va desde E hasta F. Y eso lo vamos a hacer en la plataforma con las herramientas que vienen ya predeterminadas en la plataforma. Entonces procedemos a construir el vector. Vamos a ver acá donde dice este icono, que es el de trazar rectas, segmentos y todo ese tipo de elementos geométricos. Vamos a elegir allí y buscamos donde dice vector. En vector nos dice punto de origen y luego el extremo. ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a buscar el punto de origen, es el punto E. Lo selecciono y ahí va el vector. Mira, se está trazando de una vez hasta el punto F. ¿Ok? Entonces aquí me aparece que el vector lo va a llamar U, GeoGebra lo está llamando U, y va desde el punto E hasta el punto F. Este es mi vector. Entonces en la hoja usted va a trazar los ejes, en este caso el eje Y, recuerda que es un eje vertical, y el eje X es el eje horizontal. Le colocas las graduaciones, que es la escala, los números, los valores de las coordenadas. Los positivos en X van a la derecha, los negativos en X van a la izquierda, los positivos en Y van hacia arriba, los negativos en Y van a ir hacia abajo. Recuerda, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Esto simplemente es el plano cartesiano. Y ya hemos dibujado allí los puntos E y F y hemos trazado el vector que va desde E hasta F. Como ya tenemos el gráfico, entonces simplemente podemos hacer un captura de pantalla. Tomamos la región que nos interesa, esto, y lo llevamos hasta donde tenemos el planteamiento del ejercicio. Ya lo hemos construido. Aquí. Aquí tenemos el dibujo del vector. Ok, dice construye el vector, ya lo tenemos. Y luego vamos a hacer los otros planteamientos. Nos piden cuál es el punto de inicio y el punto final. El punto de inicio es el punto donde comienza el vector, o también llamado punto de origen. El punto de origen o punto de inicio es E y el punto final es el punto F. Entonces podemos escribir así. Decimos inicio es E y final es F. Ya hemos respondido esa parte. Vamos a buscar ahora la dirección del vector EF. Tomamos el transportador, ubicamos su marca central, es acá, que es la marca central del transportador, y tenemos que tomar en cuenta que la parte horizontal tiene que estar alineada con el 0, pero siempre para el vector vamos a medir desde el lado derecho hacia el izquierdo. Aquí podemos notar entonces que el vector coincide con la medida intermedia entre 130 y 140, que esos son 135. Aquí lo estamos, bueno, realmente está 135 y algo, ¿no? Pero vamos a anotar 135, que es el valor más aproximado. Sería 135,5 si queremos ser muy exactos. Pero con los ángulos en el transportador basta que sean números enteros. Vamos a dejar 135. Entonces la respuesta de la dirección del vector es, la dirección es de 135 grados.
¿Cuál es el sentido del vector EF? Si vemos el sentido del vector, vamos a buscar nuestros apuntes en el cuaderno, que es sentido. Dice, el sentido nos indica hacia dónde es el desplazamiento, usando los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste o las combinaciones. Si nosotros volvemos a la gráfica, nos damos cuenta que el vector, recuerda, acá es norte, este, sur y oeste. Entonces el vector está yendo en esta dirección. Esa es la dirección noroeste. Entonces el sentido del vector es sentido noroeste, que se abrevia NO. ¿Cuál es la orientación del vector? Bien, la orientación del vector en este caso son tres opciones, que es horizontal, vertical o oblicuo. En este caso, nuestro vector tiene una orientación oblicua. Y ahora tenemos que calcular el módulo del vector. El módulo del vector lo vamos a calcular por la fórmula de la distancia entre dos puntos. Vamos a calcular la distancia que hay del punto E hasta el punto F, porque sabemos las coordenadas. También podemos hacerlo simplemente con una regla. Colocamos la regla desde F hasta E y ahí el valor que nos dé en la regla, eso va a ser el módulo del vector, es decir, la medida de la longitud del vector o también la medida de la distancia desde E hasta F. Bien, vamos a calcular entonces el módulo del vector por la fórmula de la distancia de los puntos inicio y el punto final. Recordemos que como estamos hablando de un vector que comienza en E y termina en F, entonces las coordenadas del vector E van a ser las coordenadas 1. La X1 y la Y1 la vamos a conseguir de E. Y el punto 2 va a ser las coordenadas de F. O sea que la X2 es de la F y la Y2 también es de F. Bien, tenemos entonces que la X2 es menos 5. ¿Cómo sabemos esos valores? Aquí están. Nos los han dado acá. El X2 es la F menos 5 y el X1 es 2. Luego vamos a tener que la Y2 es 3 y la Y1 es menos 4. Volvemos a la fórmula. Menos 5 con menos 2 y vamos a sacar cuadrado. Luego vamos a tener a 3 menos el Y1 vale menos 4, es negativo, encerramos entre paréntesis. Y también al calcular esa diferencia vamos a calcular cuadrados. En la primera decimos que menos 5 menos 7, los signos son iguales, se suman, se escribe el mismo signo. 5 más 2 son 7, negativo. Si elevamos al cuadrado el menos 7, el resultado es 49. En el otro lado tenemos que menos multiplica menos, el resultado es más. 3 más 4 es 7. 7 elevado al cuadrado, 49. Dentro de la raíz tendríamos 49 más 49 y eso nos va a dar raíz de 98. Entonces la distancia, calculamos esta raíz, nos da que la distancia es 9,89. Nos dice la calculadora, pero nos da varios decimales. Si redondeamos a 2 decimales, nos queda que la distancia es de 9,90 unidades lineales. Ahora hemos resuelto de esta manera todas las preguntas o todos los literales A, B, C, D y E que corresponden a la pregunta 1, que tenía que ver exclusivamente con el vector EF. Ahora la pregunta 2, vamos a dibujar un segundo vector, el vector AB,
Estas son las coordenadas 2, 4 en A y 5, 2 en B. Vamos a hacer esto también en GeoGebra. Como tú lo estás haciendo en papel o en tu cuaderno, puedes hacer en el mismo plano, en este mismo dibujo, vas a buscar los puntos A y el punto B. Vamos a ello entonces. Usamos GeoGebra. El punto A es 2,4 si no me equivoco. Vamos a ver. Por aquí el punto A es 2,4. Probemos a GeoGebra. Bien, en GeoGebra escribimos A es igual a 2,4 encerrado entre paréntesis. Y GeoGebra nos responde colocando el punto A en la coordenada X que vale 2 y la Y que vale 4. Aquí está el punto A. Vamos a buscar el punto B. El punto B tiene las coordenadas 5 con 2. Entonces, nuestro punto B, escribimos B es igual a 5,2. Aquí está el punto B. Presionamos aquí, Enter, para que nos aparezca la letra, el rótulo o el nombre del punto. Entonces, este es el vector AB. Este vector AB, recuerda, voy acá, esta herramienta, elijo vector, el vector comienza en A y termina en B. Ahí está. Ya que tenemos dibujados los dos vectores, tenemos que hacer la adición, que es la suma de los vectores, y luego la sustracción de los vectores. Este es el dibujo. Veamos la pregunta. Nos dice la suma de los vectores y la diferencia de los vectores. ¿Okay? Entonces vamos a extraer acá. Capturo de pantalla. Y voy a llevar el gráfico. Vamos a colocarlo por acá. Recuerda, tú lo estás haciendo en papel. Simplemente en el plano donde estaba el primer vector, dibuja el segundo. Aquí está. El vector EF y el vector AB. Bien, vamos a conseguir la suma de los vectores. Para conseguir la suma de los vectores, simplemente tenemos que dibujar el vector, el primero, eso lo dictamos allá en clases. Se dibuja el primer vector, que es EF, y donde termina el primer vector, comenzamos a dibujar el segundo. Es decir, que yo tengo que dibujar este mismo vector así igualito, igual de inclinado, lo tengo que dibujar acá. Vamos a hacerlo en GeoGebra. En GeoGebra es más fácil, simplemente elijo esta herramienta que dice mueve. Voy a agarrar el vector, ahí va. Donde termina el primero, voy a colocar el inicio del segundo. Ahí está. Y ahora voy a trazar, voy a unir donde termina el segundo, lo voy a unir hasta donde comienza el primero. Es decir, voy a cerrar este dibujo. Me voy acá, busco el vector. Donde termina el segundo, uno hasta donde comienza. Ese vector que está apareciendo acá, llamado W, es la suma del vector EF con el vector AB. Esa es la respuesta. Hacemos una captura de pantalla. Tú simplemente lo dibujas allí y esa va a ser la respuesta a esa parte. La suma de los vectores. Ahí está. Un poquito más pequeño. Esa es la suma de los vectores. Voy a buscar la diferencia de los vectores. Voy a sustraerlos, voy a restarlos. ¿Ok?
Para restarlos hacemos un procedimiento similar. Ahora, en este caso, la diferencia de los vectores, voy a hacer un poco más de espacio aquí. Ahí está. La diferencia de los vectores, dictamos en la clase el procedimiento. Para eso, voy a deshacer, en este dibujo voy a deshacer yo. Ojalá tú pudieras hacerlo, pero no puedes. Simplemente tienes que volver a dibujar. ¿Cómo vas a dibujar? Voy a dibujar ahora. Tú en la hoja vas a dibujar el vector AB, pero donde comienza el vector EF, allí mismo tiene que comenzar el vector AB. ¿Cómo queda esto? Vamos allá. Estoy deshaciendo. En GeoGebra he presionado Control Z 2 veces. Así estaba el dibujo. Elijo la flecha y voy a arrastrar el vector para que los dos comiencen, que coincidan sus puntos de inicio, el del primer vector y el segundo vector. ¿Qué hacemos ahora? Voy a trazar ahora un vector que va a ir donde termina el primer vector hasta donde termina el segundo. Busco la herramienta, tú simplemente lo haces con la regla en tu dibujo. Este vector que está apareciendo también GeoGebra le ha colocado la misma letra, W. Eso es la resta de los vectores. Yo voy a hacer una captura de pantalla y me lo llevo hasta mi hoja. En cambio, como tú estás trabajando en el cuaderno o en la hoja de papel, simplemente en el mismo plano vas a dibujar tu vector. Recuerda, yo dibujé el vector AB comenzando donde comienza también el vector EF, es decir, en el punto E. Este punto que está acá es el punto E y punto A al mismo tiempo. Luego tracé un vector que va desde F hasta el punto B. Y esa es la diferencia, la resta de los dos vectores. Y así, ese era todo el ejercicio que había que hacer en el taller de equipos de 3 personas. ¿Okay? Hemos conseguido la suma de los vectores, la diferencia de los vectores. Eso era parte de la pregunta 2. Y en la pregunta 1 hemos conseguido la distancia o módulo del vector EF. Hemos conseguido la orientación del vector EF. Hemos conseguido el sentido del vector EF, su dirección. Y hemos identificado el punto inicio y el punto final. Eso ha sido todo en el ejercicio que se utilizó para el taller de ejercicio grupal de 3 estudiantes. Gracias por ver el video. No olvides darle un like, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas la información cuando yo la haya publicado. Hasta una nueva oportunidad.